Profe, si está hablando no se escucha nada. Hola, no, estaba esperando que se hicieran las 9. Gracias por preguntar. Este, estaba esperando que se hicieran las 9 para arrancar. Que dije que volvía a las 9, que empezábamos a las 9. Eh, ustedes, claro, estoy presentando y ustedes veían, estaba repasando un poco las cosas que vamos a ver. Bueno, veamos un poco entonces, arranquemos nomás. Bien, vamos a empezar a ver entonces, hasta acá. Eh, Ustedes entonces han visto modelos, sistemas de un grado de libertad dinámico. Brewer les mostró un montón de sistemas, un montón de ejemplos más como parecidos a la realidad. Yo tengo acá algunas cosas que son más modeladas, o son modelos o sistemas reales, eh, pero para usar como introducción y para que veamos algunas cuestiones. Eh, Repito, hasta acá han visto modelos, modelos de un grado de libertad y en vamos a ver, un poquito mejor. Este es el problema de valores iniciales para un sistema de un grado de libertad dinámico. Masa por la aceleración de un grado de libertad, por el amortiguamiento, por la velocidad, por la rigidez, más la rigidez por el desplazamiento, igual a P, y estas son las condiciones iniciales. Y acá tenemos algunos sistemas de un grado de libertad dinámico. ¿Sí? Una viga en flexión, ya saben, no consideramos el desplazamiento axial porque esas vibraciones, o sea, las vigas son muy rígidas axialmente, entonces es muy difícil excitar ese desplazamiento. Entonces pensamos que, bueno, realmente cuando esto vibre nos van a interesar las vibraciones asociadas a la flexión de esta viga y no a la vibración axial. Contrario a eso, acá tenemos unos resortes en los cuales lo único que nos importa es la vibración axial. ¿Sí? Esto es como que con dibujitos básicamente estamos expresando que esto tiene mucha rigidez axial y puede trabajar en flexión, y esto solamente puede trabajar axialmente y su rigidez es razonable como para medir desplazamientos. Y acá, bueno, tenemos otro sistema que es como este, pero es un poco más complejo, y fíjense que, de nuevo, el desplazamiento de esta masa que nos interesa es el desplazamiento asociado a la flexión. Por supuesto que la, la rigidez asociada a este desplazamiento tiene que ver con la flexión de esta viga y de esta viga. Es un nudo rígido, pero cuando esta se flexiona, esta también, y por supuesto si esta se flexiona para allá con la panza hacia arriba, este nudo rota en sentido horario y le produce un desplazamiento U a esta masa sin que esto ni siquiera se deforme. O sea, digamos, esta viga ayuda a la flexibilidad de todo este sistema para que esta masa se pueda mover horizontalmente. Mientras que acá solamente hay una viga que trabaja, que provee rigidez o flexibilidad, como querramos ver. Eh, Aquí hay un comentario sobre este sistema. Este apoyo yo lo puse en gris porque, bueno, en general cuando uno pone un resorte sabe que lo que nos importa es la deformación axial, pero como para que no queden dudas de que el único grado de libertad posible para esta masa es el desplazamiento horizontal, puse este apoyo, pero esta es como auxiliar, digamos. Puede ser que muchas veces vean sistemas como estos, donde no vamos a tener ese apoyo y no significa que se pueda mover verticalmente, porque no habría nada que le provea rigidez vertical, entonces un grado de libertad que no nos interesa. Si no hay rigidez, no nos interesa, no tenemos mucho que calcular en ese sentido. Es un problema de dinámica de desplazamiento del cuerpo en el espacio, no es algo que nosotros vemos. Ese es otro tema muy interesante. La dinámica que nosotros estudiamos es una dinámica de vibraciones estables de cuerpos en reposo. Es decir, nosotros no estamos estudiando la dinámica en los desplazamientos de un cuerpo en el espacio, por ejemplo, una aeronave cuando se mueve y se traslada, un vehículo. Nosotros estamos viendo las vibraciones
que ocurren alrededor de un punto de equilibrio de ese cuerpo. ¿Sí? Ese son el tipo de, esa es la dinámica que nosotros estamos viendo. Por supuesto, esas vibraciones se pueden montar, esos desplazamientos oscilatorios, se pueden montar, digamos, se pueden sumar a un desplazamiento del centro de masas, para encontrar la dinámica completa de un cuerpo que se desplaza en el espacio y además vibra a medida que se desplaza. Pero bueno, eso es otra formulación, hay que tener en cuenta otras cosas que acá no estamos viendo. Eso es muy importante. Bien, como decía, hemos visto hasta acá, desde la clase de la semana pasada hasta ahora, estas cosas. Un grado de libertad dinámico. Esta es la ecuación, es una ecuación escalar, todas estas variables son escalares. Esto es un problema de valores iniciales, escalar. Y han visto la solución para cuando P vale 0, para cuando P es armónico, y hoy vimos la solución para un P cualquiera. Y vimos la integración numérica que sirve para cualquiera de esos casos. Por supuesto, las dos soluciones que vimos hoy, tanto la de integral de Duhamel como la integración numérica, vale para cuando esto es armónico y cuando esto es 0, siempre vale. Los casos de que esto sea 0 y de que esto sea armónico son casos particulares. Bien, pero hoy vamos a empezar con sistemas de múltiples grados de libertad dinámicos. La diferencia fundamental que vamos a ver en términos de ecuaciones es que ahora las variables acá son matrices y vectores, ya no son escalares. Entonces, los desplazamientos son los desplazamientos, incluye varios grados de libertad, y esto es un vector columna. Cada uno de esos elementos es el desplazamiento de un grado de libertad que nos interesa, dinámico. Ya vamos a ver ahí algunos ejemplos. Esto es una matriz de rigidez que relaciona, bueno, esto nos devuelve las cargas elásticas, las fuerzas elásticas. Rigidez por desplazamiento son fuerzas elásticas. Obviamente este producto es una matriz cuadrada, y esto es un vector columna, esto devuelve un vector columna de fuerzas elásticas. Esto, ya vamos a ver que esta nunca la vamos a usar así como tal, pero en principio es parte de la ecuación diferencial, y esto también es una matriz cuadrada del mismo tamaño que K sub C. Ya vamos a ver por qué la C ahí abajo. Y bueno, es la matriz de rigidez condensada, que ya vieron con Adrián. Esto también, este producto devuelve un vector de fuerzas viscosas, y esto devuelve un vector de fuerzas inerciales. La suma de todas estas fuerzas está en equilibrio dinámico con la carga externa. Y estas son las condiciones iniciales, que obviamente también son vectores del mismo tamaño que U. Este es el problema de valores iniciales que vamos a tratar de resolver ahora. Acá lo que yo he hecho básicamente es tomar, a ver, ahí vemos todo. Tomar estos sistemas de un grado de libertad dinámico y ver algunas versiones de ellos que tienen 2 grados de libertad dinámico, como para hacer una introducción simple. Entonces, acá lo que vemos es la misma cosa, pero fíjense que ahora yo representé con un rectángulo esto. Generalmente usamos esa representación para indicar que, además del desplazamiento de esta masa, nos interesa la inercia rotacional. A veces la inercia rotacional es muy importante. Y lo que he puesto acá, que acá no lo he agregado porque siempre es m, por supuesto que podría haber un sistema de un solo grado de libertad dinámica que tuviera la inercia, pero no viene el caso. Lo que he puesto acá es que los datos que tenemos son la masa de esta cosa y la inercia rotacional, que es la inercia alrededor del eje Z, obviamente, porque son dos pórticos planos. Podemos verlo en emparrillados planos, pero yo tomé simplemente esto como ejemplo. Y también aproveché para poner las matrices de masa acá para que veamos algunos casos particulares que en algunos parciales han causado desconcierto y por lo tanto malos resultados, lamentablemente. Fíjense que tenemos un grado de libertad dinámico, vamos a verlo más de cerca. Tenemos un grado de libertad dinámico que es vertical, desplazamiento vertical, y otro grado de libertad dinámico que es el giro. Por supuesto, las inercias asociadas son la masa de la cosa y la inercia rotacional, y la matriz de masa, bueno, por supuesto, si esto tiene 2 grados de libertad dinámico, U tiene 2 elementos, U1 y U2, y la matriz de masa es cuadrada de 2 por 2, y nuestras matrices de masa siempre son diagonales. Entonces vamos a tener M e I. ¿Por qué pongo M arriba
y no acá, pues, ¿por qué no doy vuelta a esto? Y bueno, porque M es la inercia asociada a lo que yo llamé U1. Luego I es la inercia asociada a lo que llamé U2. Y generalmente, como vector, pongo U1 arriba y U2 abajo. Entonces, esto tiene que multiplicar a U1 2 puntos y esto tiene que multiplicar a U2 2 puntos. Por eso están ordenados así. Otra versión de esta cosa con 2 grados de libertad dinámico es esto. Acá yo he puesto todo sistemas de 2 grados de libertad dinámico, pero podríamos tener 3, 4, 10, que sean miles de grados de libertad dinámica. Eso es lo que pasa en un modelo de elementos finitos típico. Bueno, no es algo que vamos a ver acá. Este sistema tiene 2 grados de libertad dinámico, son los desplazamientos verticales de estas dos masas. Cada masa, o sea, cada inercia tiene su inercia traslacional, M1, M2 pueden ser distintas, acá están ubicadas de nuevo en la matriz de masa, nada raro, ¿sí? Este sistema, bueno, agarré dos versiones de este. Uno es esta versión, que es simplemente agrego más carrito, el famoso carrito, yo lo puse como un punto, porque generalmente lo dibujamos como un carrito que se mueve con rueditas. Puede tener tantos como uno quiera, ¿no? Puestos en tren así uno atrás del otro. Inclusive podría tener menos apoyo. Por ejemplo, podríamos sacar este apoyo y tener este sistema con dos masas y dos resortes. Bueno, un montón de posibilidades. De nuevo puse estos apoyos en gris, como para indicar que no se pueden mover verticalmente, para que no haya dudas. De nuevo, la matriz de masa siempre es diagonal y las masas están asociadas a los grados de libertad dinámicos ordenados de la misma manera. ¿Sí? Si a esto le llamo 1, esta es la masa que va en el lugar 1. Punto. Y acá este sistema es bastante especial, alguna vez lo hemos tomado. Fíjense que este sistema tiene aparentemente una sola masa y 2 grados de libertad dinámica. Tiene el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical de ese punto, esa masa. Ahora, está bien, acá hay un solo valor de masa, pero esta masa es la inercia traslacional horizontal y también es la inercia traslacional vertical, es la misma inercia para los 2 grados de libertad dinámica. Por lo tanto, la matriz de masa tiene en su diagonal 2 veces a m. ¿Sí? Esto que dicho así y explicado parece una soncera, que cuando uno lo enfrenta por primera vez puede hacer dudar y, bueno, cuando una vez tomamos esto y nadie sabe qué hacer. Consejo, traten de, después de que vean los ejercicios, ármense un ejercicio con algo así y resuélvanlo si no se lo damos nosotros. Bueno, y algunas versiones de con 2 grados de libertad. Fíjense que acá está la primera versión. ¿Qué hice acá? Le saqué el apoyo de abajo. Como le saqué el apoyo de abajo, ahora este punto puede bajar y subir debido a la flexibilidad de esta barra de acá, por lo tanto, esta masa, que sigue estando en el mismo lugar que antes, ahora tiene un grado de libertad dinámico más, que es el vertical. Como recién, así como en este problema, esta misma masa, que tiene un solo valor de inercia, vale para los 2 grados de libertad dinámico de ese punto. O sea, la matriz de masa es esto. Y otra versión de con 2 grados de libertad dinámica, o sea, del original, en realidad con el apoyo, es esto de acá. Donde ahora pongo una masa acá al medio, y tomo a como grado de libertad 1, a como grado de libertad 2, y por lo tanto acomodo las masas como corresponde en M. ¿Sí? A ver, si yo sacara esto de acá, tendría un sistema con 3 grados de libertad dinámica. Tendría el desplazamiento vertical de esta, ¿no? Eso no cambiaría. Tendría el desplazamiento horizontal de esta, y tendría el desplazamiento vertical de esta. O sea, sería una mezcla de esto con esto. ¿Sí? No activaría, o sea, sacar este apoyo no activaría ningún nuevo grado de libertad acá. Porque de esta cosa no me interesa el giro, no me interesa la inercia rotacional, porque digo es pequeña, entonces no vale la pena considerarla, y esto no, si yo saco esto no se puede mover axialmente, simplemente lo mismo que antes. Entonces, no cambia y lo que sí cambia es este. Esas cosas, bueno, tienen que estar atentos, ¿no? Para descubrir en cada caso, fíjense que la única diferencia entre este sistema y este sistema es el apoyo de ahí. Sin embargo, cambia totalmente el problema. Este es un problema escalar y este es un problema matricial que hay que hacer muchas otras cosas para resolver.
Bueno, tenemos que estar atentos. Bien, ahora, esto como introducción. El tema es cómo determinar los números que van adentro de esas matrices. Eso es lo que se llama caracterización dinámica de la estructura. Ustedes ya estuvieron viendo cómo determinar en estos casos las cosas que van acá, que no son tantas, porque en realidad la masa es un dato, el amortiguamiento no lo vemos así, nunca lo ponemos como C ahí, en principio, y K, esta es la cosa complicada, que sí lo vieron, y es la rigidez condensada del sistema. Acá yo le podría haber puesto una sub C tranquilamente, porque en realidad si uno mira este problema y dice, oiga, ¿y K cuánto vale? Y bueno, K es la relación entre una carga vertical y el desplazamiento vertical. Y eso fundamentalmente en este problema está asociado con la rigidez flexional de la barra, o sea, no es una rigidez axial ni de un resorte, es la rigidez flexional de la barra. Eh, de la misma manera habíamos hablado hace un ratito de esto, ¿no? Entonces, esta acá es la rigidez condensada y ustedes vieron cómo calcular eso ya con Breuer. Bueno, o sea, lo vieron con Breuer en el tema de dinámica y un método para calcular eso ya lo habían visto con Adriano, que es la condensación estática. Pero existen otras cosas basadas en la definición de flexibilidad y la definición de rigidez. Eso lo vieron el lunes pasado, hasta donde yo tengo entendido. Y hoy lo vamos a volver a ver. Lo vamos a volver a ver porque hoy lo vamos a aplicar a sistemas. Vamos a ver la aplicación a sistemas de 2 grados de libertad dinámico, pero obviamente todo esto es extensible a n grados de libertad dinámica, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Ustedes, o sea, yo voy preguntando, pero igual en cualquier momento me paran y me preguntan, ¿sí? Entonces, eh, empecemos a ver cómo hacemos para poner el número a estas matrices. P, por supuesto, siempre va a ser un dato. Eh, queremos ponerle números a K sub C, a la matriz de rigidez condensada. A C no le vamos a poner datos, y a M sí, pero a M acabamos de ver cómo se hace. O sea, de nuevo, así como era fácil acá poner M, porque era M, acá M es una matriz diagonal con las inercias en su diagonal principal, así que tampoco es difícil. O sea, lo complicado de todo esto es K sub C. Bueno, esa cosa, ponerle números, como dije antes, ponerle números a esas cosas se llama caracterización dinámica. Y se llama así porque nosotros estamos buscando todas las constantes que me definen las propiedades dinámicas de la estructura, ¿sí? M, C y K son las propiedades, o son una forma de expresar las propiedades dinámicas de la estructura. Entonces, vamos a ver eso. Ese es este tema, que después lo vamos a complementar con otras cosas. Como les decía, la matriz de masa es diagonal en este curso. ¿Qué quiere decir eso en este curso? Que nosotros vemos matrices de masa diagonal. Siempre matrices de masa diagonal. No siempre es así. Existen, por ejemplo, matrices de masa consistentes en los modelados de elementos finitos, donde las matrices de masa son llenas, en principio. Puede ser que tenga algunos ceros por ahí en lugares previstos, pero tiene muchos elementos fuera de la diagonal, no nulos. Nosotros vamos a ver matrices de masa diagonales, nada más. Es una simplificación, como dice Tulio, es mejorable, pero es bastante buena y nos permite hacer una excelente introducción del tema de modo, frecuencia, de composición modal, que es lo grueso de todo este tema de dinámica que vamos a empezar a ver hoy y se va a ir repitiendo hasta el final, hasta los parciales. Es lo más grueso. La matriz de amortiguamiento nunca la expresamos explícitamente en este curso. En este curso, como yo les decía, no, podríamos armarla, nosotros vamos a usar el amortiguamiento modal, que se llama, que es un porcentaje de amortiguamiento escrito en términos del amortiguamiento crítico. Que ya vieron lo que es cuando estudiaron el amortiguador simple, el oscilador simple. Eso es un tipo de amortiguamiento que vale para... A ver, denme un segundo porque hay mucho ruido. Voy a cerrar un poco.
Ahí, discúlpenme. Bueno, en definitiva, les decía, el amortiguamiento lo vamos a incorporar después como amortiguamiento modal. Con ese amortiguamiento modal y un par de transformaciones y cuentas, nosotros podríamos armar esta matriz C. Pero es al vicio porque total lo vamos a incorporar directamente en el amortiguamiento modal, así que nunca la vamos a ver armada a esa matriz. Siempre la vamos a poner a decir, bueno, está el amortiguamiento, pero nunca la vamos a ver armada. En este curso, repito. Y finalmente la que nos interesa, la matriz de rigidez condensada. La matriz de rigidez condensada es la relación entre U y P en comportamiento estático, es decir, K sub C por U es igual a P cuando la estructura tiene cargas estáticas, ¿sí? Y se llama condensada porque en este U solamente aparecen los grados de libertad que nos interesan, los grados de libertad dinámicos. Es decir, toda la información, esto es lo que ya vieron con Adrián, toda la información de la elasticidad de la estructura va a estar condensada, va a estar reducida y puesta toda junta en una matriz pequeña que vincula solamente los grados de libertad dinámicos con las cargas en esos grados de libertad dinámicos. Es una versión condensada, comprimida, es la esencia de la estructura, digamos. Generalmente en los sistemas isostáticos e hiperestáticos, K sub C tiene inversa. De tal manera que uno puede premultiplicar toda esta ecuación en azul por la inversa, por K sub C a la menos 1, K sub C a la menos 1 por K sub C por U, en este término. Por supuesto, esto, si esto es la inversa de esto y existe, entonces este producto me da la matriz identidad. Esta en definitiva es U. La matriz de identidad por un vector es el vector. Y acá, bueno, me queda K sub C a la menos 1 por P. O sea, en definitiva me queda U igual a K sub C a la menos 1 por P. Y si existe una matriz que va acá y relaciona U y P de esta manera, esta matriz es la matriz de flexibilidad. O sea, cuando K sub C tiene inversa, esa inversa es la matriz de flexibilidad. En los casos de estructuras hipostáticas, podemos hacer análisis modal, ya vamos a ver qué es, pero en esos casos no existe la matriz de flexibilidad. Bien, entonces la pregunta, o sea, ya tenemos esto, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular la matriz de rigidez condensada? Bueno, yo voy a hablar de las distintas maneras de encontrarlo, y todo lo voy a hacer referido a este ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, básicamente, tengo dos barras, esto es una estructura isostática. Es muy importante considerar que es isostática para que cuando veamos los resultados del ejemplo vamos a tener algunas cuestiones particulares. Ya vamos a ver qué es. Pero, bueno, es isostática y tiene dos grados de libertad dinámico, U1 y U2, con sus masas respectivas. Y esto nos permite hacer los números, digamos, podríamos hacer los números. Entonces vamos a usar este ejemplo en todo el rato. Y nos van a interesar estas dos expresiones que yo puse en azul. Por supuesto, está la análoga de esta, que es esta, que podría ir en azul también, donde acá estuviera F, ¿no? F es la matriz de flexibilidad. Entonces, ¿cómo encontrar K sub C? Bueno, K sub C se puede encontrar. Por un lado tenemos una justificación matemática, hay una forma matemática de justificar cómo se halla K sub C, y eso es lo que ya vieron con Adriano, que es la condensación estática. Yo acá planteé, fíjense que, vamos de nuevo al ejemplo, este ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 nudos, es un pórtico, así que tiene 15 filas por 15 columnas, y, perdón, los apoyos tiene dos apoyos acá, los dos desplazamientos, y un desplazamiento acá. Esos son los apoyos. Tenemos 5. Entonces, si miramos acá, bueno, eso es lo que tenemos, ¿sí? Es una matriz de 15 por 15, donde este es el aporte de cada una de las barras. Esta es la primera barra, la segunda barra, la tercera y la cuarta. Claro, son 4 barras con 5 nudos. Y en gris están
los grados de libertad restringidos, los apoyos, y en azul están, bueno, las filas y columnas asociadas a los grados de libertad dinámicos, que son los que me interesan. Ustedes saben, para hacer condensaciones estáticas, lo primero que hay que hacer es aplicar condiciones de contorno, que cuando las aplique me voy a quedar con menos filas y columnas, ¿sí? Ahora vengo para acá y veo lo mismo que antes, sin las filas y sin las columnas que estaban en gris. Ahora me quedó solamente esto, fíjense que del nodo 1 me quedó solamente el giro, y del nodo 5 me quedaron el desplazamiento horizontal y el giro, no está explicitado acá cuáles quedaron, pero es lo que tiene que quedar. Y sigo indicando cuáles son los grados de libertad que me interesan, eh, que bueno, que son los que tengo que mover filas y columnas. Entonces, ahora sobre esto muevo filas y columnas, llevo estas dos filas acá arriba y estas dos columnas acá, y ahí ya me queda eh, listo para hacer la cuenta cuánto vale K sub C, ¿sí? Que va a ser una matriz de 2 por 2, obviamente. K sub C va a ser de 2 por 2 porque este sistema tiene dos grados de libertad dinámicos, U sub 1 y U sub 2. Por lo tanto, K sub C va a ser de 2 por 2, y por supuesto, si F es la inversa, F también va a ser de 2 por 2. Entonces, esa es una de las maneras. No voy a entrar más en detalles, lo único es que, a diferencia de lo que vieron con Tulio, para estos sistemas, que antes les quedaba la materia rígida condensada una escala, ahora le va a quedar de 2 por 2 para un problema de 2 grados de libertad dinámico, le va a quedar de 3 por 3 para 3 grados de libertad dinámico, y así. Esa es la justificación matemática de cómo encontrarla. Ahora, que yo no lo estoy poniendo acá, lo vieron con Adriano, se hacen unas ecuaciones ahí y se puede ir reemplazando y llegar a la expresión que permite calcular K sub C en función de estas cuatro submatrices. No quiero entrar en ese tema. También está la justificación física. ¿Cuál es la justificación física? Dice, bueno, mire, lo puede hacer por la definición de flexibilidad o de rigidez. La definición de flexibilidad dice, la flexibilidad es el desplazamiento que aparece cuando la carga vale 1. Es decir, porque claro, U es igual a F por P. Entonces, si yo pongo un 1 acá, U es igual a F. Entonces dice, pongo una carga unitaria y encuentre el desplazamiento que esa carga unitaria genera. Y con eso ya va a tener la flexibilidad, porque numéricamente es igual. Por supuesto, si tenemos una matriz, eso no es tan simple. Eso funciona fácil para un sistema de 1 grado de libertad dinámica. Para un sistema de 2 grados de libertad dinámicos, va a funcionar de la siguiente manera. Nos permite plantear dos problemas. El primer problema número 1, es este. Dice, esta es la matriz de flexibilidad. Esta es la matriz de carga, este es el vector de cargas, y este es el vector de desplazamientos de esta estructura, que es la estructura del ejemplo. Por supuesto, esto es un problema estático, ¿no es cierto? Y dice, ponga una carga unitaria en uno de los grados de libertad. Y ponga un 0 en el otro. Ahí está. P igual a 1, 0 acá. No hay nada, no hay carga. Ahora fíjense, el producto de esta matriz por esto es esta columna, porque esta va a estar multiplicada por 0 y esta va a estar multiplicada por 1. Por lo tanto, si yo a este sistema le pongo este sistema de carga, que es lo que está en rojo, y puedo calcular los desplazamientos, que serían estos, U1 y U2, esos desplazamientos serían directamente esta columna de la matriz de flexibilidad. Ahora, si yo tengo esta columna, no me alcanza, yo tengo que tener toda la matriz de flexibilidad. Entonces, necesito establecer otro problema que me permita calcular esta columna. Por supuesto, por el mismo método, el otro problema es aquel que me dice, bueno, en lugar de poner un 1 y un 0, para obtener esta columna que es la 1, ponga un 0 y un 1. Y con eso obtiene la segunda columna. Bueno,
ese problema número 2 es este. Este es el problema número 2, donde tenemos la matriz de flexibilidad, tenemos el 0 y el 1, esto es lo que nosotros imponemos, que es lo que está en rojo. Ahora yo puse la carga unitaria en el otro grado de libertad dinámico. Dice, bueno, y una vez que le puso la carga, determine cuánto valen estos desplazamientos, que están en azul, y esos desplazamientos, que van a ser U1 y U2, van a ser numéricamente igual a F12 y F22. Porque al multiplicar esto se multiplica por 0 y se va, y esto se multiplica por 1 y queda esto. Esta es la definición de flexibilidad. La definición de flexibilidad es, la flexibilidad es igual al desplazamiento que aparece cuando la carga vale 1. Flexibilidad por 1 igual a desplazamiento. Esa es la definición de flexibilidad. Y de nuevo, como tenemos 2 grados de libertad dinámicos, tenemos que plantear 2 problemas. Un problema para la primera columna y un problema para la segunda columna. En el primer problema ponemos una carga unitaria en el grado de libertad 1, y en el segundo problema ponemos una carga unitaria en el grado de libertad 2. Y calculamos estos desplazamientos. Ya vamos a ver cómo los calculamos, y los vamos a comparar a los métodos. Pero básicamente, estos son problemas estáticos que corresponden a la primera mitad del curso, al primer parcial, y se puede usar el método de la fuerza o el método de la rigidez. Ya vamos a ver. Eso con respecto a la definición de flexibilidad. Ahora veamos qué pasa con la definición de rigidez. La rigidez, esta es la ecuación que define la rigidez, dice, mire, la rigidez es la carga que aparece cuando el desplazamiento vale 1. O sea, si usted pone un 1 acá, K igual a P. Eso escalarmente. Vectorialmente es lo mismo que veíamos recién, o muy parecido a lo que veíamos recién. Pensemos en este problema. Hablemos uno. Tenemos la matriz de rigidez condensada, el vector de desplazamientos y el vector de cargas. Si yo impongo un desplazamiento 1 en el grado de libertad 1 y un desplazamiento nulo en el grado de libertad 2, que son estas cosas en rojo, cuando resuelva este problema, las reacciones que obtenga acá, P1 y P2, que son las fuerzas que hay que poner acá, en este grado de libertad, para conseguir esos desplazamientos, esas son reacciones, esas fuerzas van a ser numéricamente iguales a esta columna de la matriz de rigidez. Por lo tanto, este problema 1 me permite encontrar la primera columna de la matriz de rigidez. De manera análoga, el problema 2, que también es un problema estático como todos los que hemos visto ahora, me permite encontrar la segunda columna de la matriz de rigidez. Poniendo un 0 acá y un 1 acá. ¿Hasta acá me siguen? ¿O tienen alguna duda? ¿Quieren que repitamos algo? Profe, esa resolución que vemos como de K sub C, ¿la seguimos resolviendo a través del método de la fuerza, por lo que veo ahí al lado, o todavía no? Bueno, buena pregunta, ahí viene la respuesta. Me interesa, fundamentalmente de lo que he dicho hasta ahora, me interesa que se lleven la idea de que para encontrar F o K, por supuesto, siempre el objetivo es encontrar K sub C, pero yo puedo calcular K sub C o puedo calcular F e invertirla, ¿sí? Si yo invierto esto, obtengo esto. Entonces tengo que ver cuál me conviene. Uso la definición de flexibilidad me permite plantear estos problemas. Y la definición de rigidez me permite plantear estos problemas. Estos problemas son estáticos. Y esos problemas estáticos me dicen cómo tengo que cargar a la estructura o cómo le tengo que poner desplazamientos e impuestos para ir encontrando, al resolver esos problemas estáticos, desplazamientos en este caso, o reacciones en este caso, e ir armando la matriz de flexibilidad y la matriz de rigidez. Como son problemas estáticos, los puedo resolver por el método de las fuerzas o por el método de la rigidez. Entonces, mi idea con esto es comparar un poquito los dos métodos, como para que se lleven la idea. En realidad, yo creo que, o sea, teniendo Porti, da igual usar uno u otro, digamos, pero, digo, Porti o cualquier programa, porque, a ver,
Yo puedo usar Porti para resolver este problema. ¿Sí? Cargo los datos geométricos en Porti y le pongo una carga unitaria y mido los desplazamientos. Porti me lo devuelve. Es más, hago un solo archivo de Porti para los dos problemas, porque tengo la misma estructura con dos hipótesis de carga distintas. Le pongo una carga acá, después le pongo una carga acá en otra hipótesis de carga, y él me devuelve estos desplazamientos y estos desplazamientos en dos, en una sola corrida. Después le tengo que hacer la inversa. Pero ya está, o sea, yo lo puedo resolver con Porti. Por supuesto, también lo puedo resolver con Porti a esto, ¿no es cierto? Pero tengo que hacer dos archivos, porque este sistema tiene un sistema de apoyos y este tiene otro sistema de apoyos. Acá el prefijado, que vale 1, está en este grado de libertad. Y acá el prefijado que vale 1 está en este grado de libertad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Que a esto no lo tengo que invertir. No solo que a esto no lo tengo que invertir, sino que tiene otra ventaja, que esto que está acá puesto en línea de trazos, que ahí ya lo vamos a ver. Pero igualmente está bueno ver un poco, comparar cómo lo resolveríamos a mano. En particular, si el sistema es isostático, ¿se acuerdan que yo le dije que este sistema era isostático y era importante en este caso? Si el sistema es isostático, encontrar la matriz de flexibilidad generalmente es bastante fácil por el método de la fuerza. O sea, elegir la definición de flexibilidad y usar el método de la fuerza para resolver estos problemas hace que sea fácil en los problemas isostáticos. ¿Por qué? Porque resolverlo por el método de la fuerza, no tengo que aplicar el método de la fuerza, tengo que hacer trabajos virtuales nada más, porque el sistema ya es isostático. Entonces, F11 sale de usar los diagramas de este como real con el mismo como auxiliar. F11 sale del problema 1 al cuadrado. Eso es lo que significa esa frase que te agarré. Y F21 sale de usar este como real y este como auxiliar. Directamente, trabajos virtuales. Y acá la misma cosa, o sea, un poquito al revés. Si quiero 1, 2, el F12, que es este, bueno, uso este como real y este como auxiliar. Obviamente F12 es igual a F21, ¿no? Y si quiero F22 es el problema 2 al cuadrado. O sea, aplico trabajos virtuales y lo tengo. Entonces es bastante rápido. O sea, si el sistema es isostático, utilizar la definición de flexibilidad y resolver por el método de fuerza es como la versión óptima, suponiendo que lo tuviera que hacer a mano. Después tengo que invertir la matriz, pero invertir la matriz 2 por 2 no es tan complicado. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, Mauro. Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa si lo quisiera hacer por rigidez? Y si lo quiero hacer por rigidez, estoy al horno. Miren lo que es. Esta es la matriz de rigidez, o sea, esto es un esquema de la matriz de rigidez con el vector de desplazamiento y el vector de cargas. Y en gris están las condiciones de orden. Fíjense que lo que yo quiero conocer son dos desplazamientos, este y este. Y el input que tengo es esta carga que vale 1. Una carga positiva que vale 1. Esto para resolver este problema, ¿no es cierto? Que es uno de los problemas que me hace falta resolver. Pero fíjense la cantidad de incógnitas que tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me queda un sistema de 10 por 10 para encontrar solamente dos elementos. Es decir, en los sistemas que tienen muchos grados de libertad no restringidos, resolverlo por el método de la rigidez no me conviene, nunca. Si tuviera muchos grados de libertad restringidos y poquitos grados de libertad libres, capaz que sí me conviene porque me queda un sistema. Si tengo muchos grados de libertad restringidos y lo quiero resolver por el método de las fuerzas, tengo que cortar muchos vínculos y el sistema de ecuaciones de compatibilidad me queda re grande. En cambio, en ese mismo caso, en el que tengo muchos grados de libertad restringidos y tengo pocos grados de libertad activos, el sistema de ecuaciones que me queda en el método de rigidez es chiquito. O sea, son invertidos los métodos. Bueno, si quisiera resolver el problema 2 por el método de la rigidez, que es planteado a partir de la definición de flexibilidad, pero lo quiero resolver con el método de la rigidez, bueno, es la misma cosa que antes, con la diferencia que ahora tengo que poner la carga acá abajo. Tengo que poner la carga en otro lado porque tengo que poner la carga en otro grado de libertad. Bueno, eso es el método de la rigidez y el método de las fuerzas, que en este caso se reduce al principio de trabajos virtuales, para
encontrar la matriz de flexibilidad a partir de la definición de flexibilidad. Lo cual, invirtiendo la matriz de flexibilidad, me permite encontrar la matriz de rigidez condensada. Ahora, vamos a, con el mismo problema, encontrar la matriz de rigidez condensada. ¿Qué pasa? Cuando yo uso la definición de rigidez, fíjense que lo que pongo acá ahora, que son esas cosas en rojo, son desplazamientos prefijados. A ver, este es nulo y este vale 1. En este otro problema, este es nulo y este vale 1. Pero pongo apoyos. En definitiva estoy poniendo apoyos. Apoyos nulos o apoyos no nulos, pero son apoyos. O sea que si pongo apoyos, aumento el grado de hiperestaticidad. Por lo tanto, resolverlo por el método de la fuerza cada vez es más difícil. Fíjense que acá tengo grado de hiperestaticidad 2, porque el sistema es isostático y tengo 2 grados de libertad dinámica, o sea que le agregué 2 apoyos. A un sistema isostático le agrego 2 apoyos, me queda grado de hiperestaticidad 2. Si tuviera 3 grados de libertad dinámica, me quedaría de grado de hiperestaticidad 3, y así. Y esta es la descomposición que tengo que hacer para el método de la fuerza. Tengo el estado 0, que lo único que tiene es un desplazamiento prefijado, y tengo el estado 1 y el estado 2 con cargas puntuales, y obviamente las incógnitas de este problema son directamente los K11 y K12, porque este valor son las reacciones que aparecen, una reacción acá y otra reacción acá, que a su vez son las cargas que van acá, que terminan siendo estas cosas. En definitiva, para resolver este problema por el método de la fuerza, tengo grado de hiperestaticidad 2. Por supuesto, fíjense que el estado 1 y el estado 2 son siempre iguales, y los estados 0 no tienen diagramas. Entonces, tampoco es tan complicado, porque termino haciendo siempre esto contra esto, o esto contra sí mismo, o esto contra sí mismo, y lo único que cambia es el trabajo virtual de las cargas externas. ¿Sí? Pero bueno, tengo que resolver 2 sistemas de 2×2, uno acá y uno acá. Qué sé yo, tampoco es tan regalado. Lo que pasa es que el cálculo de los desplazamientos no es tan difícil. Todo esto que yo te digo queda en el aire si no lo hacen. Es decir, ya voy a ver qué práctico voy a preparar, pero me parece importante hacerlo, renegar una vez, para entender los detalles. Eso para resolver estos dos problemas por el método de la rigidez, por el método de la fuerza. Ahora también lo puedo resolver por el método de la rigidez, de manera muy similar a lo que había hecho antes acá, lo planteé en este caso, pero fíjense que, ¿qué pasa ahora? Acá, cuando usábamos la definición de flexibilidad, teníamos solamente en gris, tacho, las condiciones de borde son los apoyos originales del sistema, no agrego apoyos cuando uso la definición de flexibilidad. Por eso lo gris siempre es lo mismo. Lo que pasa cuando uso la definición de rigidez es que agrego apoyos. Entonces, fíjense que ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 filas tachadas. Estos dos desplazamientos, este desplazamiento y este desplazamiento. 5 filas tachadas. Columnas no son 5 las que tacho. Columnas tacho solamente 4. ¿Por qué? Y porque tacho las columnas de los apoyos nulos originales y tacho la columna asociada a este apoyo que impongo, que es nulo, pero no tacho esta columna porque es un desplazamiento prefijado que me hace falta pasarlo para el otro lado con carga. En definitiva, este sistema no tiene cargas externas de fuerza, la única carga es un desplazamiento prefijado, y lo que yo calculo en este caso son las reacciones de apoyo. Las reacciones de apoyo asociadas a estos dos apoyos, el apoyo nulo y el apoyo no nulo, que son los que impongo en los grados de libertad dinámica. Esto para el problema 1 y esta cosa para el problema 2, la única diferencia entre este de acá y este de acá es que tacho otra columna, fíjense que esta columna de acá no está tachada, y esta sí, que acá no estaba. ¿Por qué? Y porque cambia el prefijado. Ahora el prefijado ya no está acá, está acá abajo. Pero las reacciones que busco son las mismas. Ese cuadradito en azul. Que son estos valores de acá. Bueno, esto es como para hablar así globalmente del tema.
Como para resumir, estas son las distintas formas de obtener la matriz de rigidez condensada. Puedo usar condensación estática por un lado, o puedo usar la definición de flexibilidad, que me obliga a plantear tantos problemas como grados de libertad dinámicos tenga, en este caso son 2, y cada uno de esos problemas lo tengo que resolver, o con el método de las fuerzas, o con el método de la rigidez. Si el sistema es isostático, el método de la fuerza se reduce al principio de trabajo virtual y nada más, en un caso particular. A su vez, puedo usar la definición de rigidez, lo cual me lleva a 2 problemas donde lo que impongo son desplazamientos. O sea, levanto el grado de prestaticidad y también puedo resolver por el método de las fuerzas o por el método de la rigidez. Tampoco es que esto está regalado, ¿no? Esto tiene un montón de grados de libertad activos, a pesar de que aumente la cantidad de apoyos. Así que, bueno, en todos los casos es difícil. Bien. Ahora, estos son especiales. O sea, utilizar la definición de rigidez nos lleva a plantear unos problemas que son problemas que nos interesan especialmente. Estos problemas de acá están asociados a una cosa que se llama estados unitarios. ¿Qué son los estados unitarios? Los estados unitarios son estados de deformación donde un grado de libertad dinámico es 1 y los otros valen 0. Por supuesto, hay tantos estados unitarios para un sistema como grados de libertad dinámicos tenga. En nuestro problema de ejemplo vamos a tener 2 estados unitarios. El asociado al grado de libertad dinámico U1 y el asociado al grado de libertad dinámico U2, que es este problema de acá. Básicamente, los estados unitarios, básicamente los estados unitarios, estado unitario 1 es este, y estado unitario 2 es este, es todo lo que le pasa a la estructura cuando un grado de libertad dinámico es 1 y los demás son 0. Fíjate que el estado unitario 1 es U igual a 1, 0, y el estado unitario 2 es U igual a 0, 1. Y si hubiese más grado de libertad dinámico, estos vectores serían más grandes y habría más estados unitarios. ¿Y qué he puesto aquí? Simplemente como un poco de información. Y bueno, he puesto los desplazamientos que corresponden al estado de formación, que son estos, y he puesto las reacciones de apoyo, todas las reacciones de apoyo, y he puesto también los diagramas de esfuerzo flector y normal. ¿Son los únicos datos que corresponden a esto? No, hay más datos, yo puse algunos que me parecen de interés. Uno podría poner también todos los grados de libertad geométricos que están activos y no son dinámicos. Por ejemplo, los 2 desplazamientos y el giro de este nudo, el desplazamiento vertical y el giro de este nudo, el desplazamiento horizontal y el giro de este nudo, el desplazamiento horizontal y el giro de este nudo. O sea, hay un montón de grados de libertad geométricos, es decir, que no tienen asociada inercia, y que no son 0. Porque cuando esta cosa se mueva para acá 1, todos los grados de libertad geométricos se van a activar. Yo no los he incluido acá, pero están. De la misma manera que están los diagramas de esfuerzo de corte, por ejemplo, y yo no los he incluido. En definitiva, el estado unitario es todo lo que le pasa a la estructura cuando uno de los grados de libertad geométricos vale 1 y el resto, cuando uno de los grados de libertad dinámica vale 1 y el resto vale 0. Pues ya vamos a ver para qué lo usamos, enseguidita. Ahora, me interesa que veamos esto, cómo se relaciona. Esto de coordenadas geométricas
se va a entender mejor la clase que viene o la otra, cuando vean coordenadas modales. Digamos que coordenadas geométricas son los grados de libertad dinámicos. Estos son los grados de libertad dinámicos. Y obviamente, bueno, los estados unitarios tienen que ver directamente con los grados de libertad dinámicos que elegimos. Nosotros elegimos los grados de libertad dinámicos. No es que no haya inercias en los otros grados de libertad, es que nosotros consideramos que son despreciables o que, a pesar de no ser despreciables, la rigidez es muy alta como para considerar vibraciones en esa dirección, que es lo que decimos con las vibraciones axiales de vigas y barras. En definitiva, siempre somos nosotros los que elegimos cuáles son los grados de libertad dinámicos. Y esto de espacio de representación dice lo siguiente, mire, cuando usted elige un conjunto de grados de libertad dinámico y se queda solamente con esos, y condensa todos los otros grados en función de eso, o sea, encuentra la K sub C, la matriz de rigidez condensada, y analiza solamente esos grados de libertad dinámicos, y los otros los deja como esclavos, que es lo que han hecho cuando han hecho condensación estática, usted está suponiendo que el comportamiento de la estructura queda totalmente definido al darle valor a los grados de libertad dinámica. Es decir, usted dice, mire, yo voy a mirar estos 2 grados de libertad, o estos 3 grados de libertad, y si yo le doy valores a esos 3, o 2, o 5 grados de libertad, me alcanza para definir correctamente todo lo que le pasa a la estructura. Todo lo que me interesa que le puede pasar a la estructura, alcanza con los grados de libertad dinámico para definir. Y eso es lo que yo quise poner acá con espacio de representación. Uno se puede quedar corto, o no. Estamos resumiendo la información de la estructura en un conjunto pequeño de grados de libertad, que son los grados de libertad dinámicos, y bueno, nos estamos quedando solo con eso, y estamos suponiendo que con eso alcanza para representar todos los comportamientos de interés o de importancia. Ese concepto de que yo reduzco y me quedo solamente con algunas cosas, está íntimamente relacionado con la condensación estática. ¿Sí? La condensación estática es eso, me olvido un poco, de alguna manera, de lo que pasa con los otros grados de libertad y me quedo con estos. Y en la condensación estática para problemas estáticos, eso no es tan fuerte, porque la información está metida ahí adentro. De alguna manera, por eso la matriz de rigidez es condensada, tiene toda la información. En los problemas dinámicos, toda la información de los grados de libertad geométricos, que consideramos que no tienen inercia asociada, solamente está en la matriz de rigidez condensada. La matriz de masa y eventualmente la matriz de amortiguamiento son matrices que no tienen información de los otros grados de libertad que nosotros no estamos mirando. Solamente tienen información de los grados de libertad dinámicos que sí estamos mirando. Entonces, estamos reduciendo un poco lo que estamos representando en la estructura y nos estamos concentrando en una parte. Y, bueno, tenemos que hacer bien esa elección para que realmente estemos representando la estructura con todo el detalle que hace falta para los resultados que queremos obtener. Bueno, hablé mucho. Ahora, ¿para qué queremos esto? ¿Sí? Porque si no, mucho trabajo, mucho estado unitario, pero ¿cómo los vamos a usar? Bueno, lo bueno de los estados unitarios es que nos permiten hacer una representación de la estructura, aprovechando que estudiamos estructuras con modelos lineales, y vale el principio de superposición. Fíjense que lo que hemos hecho acá es elegir que los desplazamientos valgan 1. Y elegir que valga 1 no es casualidad. Queremos que valga 1 para después usar más fácil el principio de superposición. ¿Cómo es esto? Bueno, acá está cómo lo vamos a usar. Fíjense. Imagínense que al problema este que tenemos, nosotros le encontramos 2 valores, U1 y U2, que son 2 valores cualesquiera, ¿sí? Por algún motivo llegamos a la conclusión de que hay un momento en el cual la estructura está deformada con esos 2 valores. U1 tiene un valor y U2 tiene otro valor, conocidos. Y queremos saber cuáles son las reacciones, cuáles son los diagramas de esfuerzo, cuáles son los desplazamientos de los otros grados de libertad, cuáles son las tensiones que ocurren en esta estructura cuando toma
los grados de libertad toman esos valores. U1 con un valor determinado y U2 con un valor determinado. Bueno, aprovechando el principio de superposición, podemos decir que todo lo que le pasa a esta estructura es igual a U1 por el estado unitario 1 más U2 por el estado unitario 2. Principio de superposición lisa y llanamente. Y esta es la manera en que vamos a utilizar los estados unitarios. Vamos a determinar estados de esfuerzo y de deformación y reacciones en cualquier situación de la estructura, descrita a través de los valores que toman estos dos grados de libertad, y a partir de la información que tenemos cuando la estructura se deforma 1, 0 y 0, 1. ¿Está bien hasta ahí? ¿Quieren que repasemos algo? Yo voy aprovechando para callarme un ratito, así descansa la garganta. Bueno. Esto es más o menos lo que habían visto con Breuer. ¿Algo de todo esto? Hola, ¿tengo alumnos? Sí, profe, vimos eso. Sí, también lo vimos con Raúl en el práctico. Bueno, excelente. Genial. Bien, entonces, básicamente lo que hemos visto hoy, ahora, después del recreo, es una introducción a sistemas de múltiple grado de libertad dinámico. Hemos visto que esto es un sistema de ecuaciones diferenciales, o una ecuación diferencial matricial, si quieren. Y hemos visto cómo darle valores a M, a C, de alguna manera, y a K sub C, que es lo más difícil. Ahora vamos a ver vamos a hacer una introducción de cómo empezar a resolver este problema. Porque hasta acá, lo único que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales con los coeficientes conocidos, pero la pregunta es cómo hacemos para resolver esto, porque hasta ahora lo que han visto es cómo resolver esto, que es un amortiguador simple, único. Así que vamos a ver eso. Y eso está acá. Mi idea era agregar esta información que les voy a mostrar en este documento a esta presentación, a este póster. Pero no me dio el tiempo, así que simplemente traté de pasarlo en limpio, rápidamente en un archivo de Lix, para no usar capturas de las notas que hemos visto. Entonces, vamos a estudiar las vibraciones libres en sistemas de múltiple grado de libertad dinámicos. Y al estudiar las vibraciones libres van a aparecer lo que son los modos y frecuencias naturales del sistema. Por supuesto, ustedes ya vieron una frecuencia natural, que es raíz de K sobre M, y que es la frecuencia natural de vibración de un oscilador simple. Lo que vamos a ver hoy, no sé si vamos a llegar a mostrarlo como frecuencia natural de oscilación de un oscilador simple, pero está relacionado con eso, y si no lo vemos hoy, será el jueves o la semana que viene. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que analiza? Analizamos las vibraciones libres. Cuando decimos vibraciones libres, ya lo hemos mencionado, es el vector de carga igual a cero, en sistemas no amortiguados. O sea, vamos a resolver esta ecuación de acá. Y ustedes dirán, oigan, pero entonces, si no hay carga, no hay amortiguamiento, ¿qué casos son esos? Bueno, van a ver que esto, la solución de este problema, primero que se simplifica mucho, porque si tener carga no es tan complicado, el problema es tener amortiguamiento. Cuando uno tiene amortiguamiento, se vuelve muy complicada la solución. Y en todos lados, las soluciones de sistemas dinámicos se encara con lo que va a aparecer hoy, que es modos y frecuencias, y eso aparece del análisis de este sistema. Entonces vamos a analizar ese sistema y vamos a obtener información fundamental para resolver prácticamente cualquier cosa que venga después. Este sistema, bueno, es una ecuación diferencial de segundo grado, lineal,
Y la solución es esta función vectorial u de t, que acepta un único parámetro de entrada y tiene n parámetros de salida, donde n es el número de grados de libertad dinámica. U de t. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, vamos a proponer una solución. Y en nuestro caso vamos a proponer esta solución, que es esto, que es un vector que cambia en el tiempo, es igual a phi por el seno de omega t. Seno de omega t es una función escalar, es un número que varía en el tiempo entre 1 y menos 1 con esa frecuencia omega. Y phi es un vector que tiene la misma dimensión que u, pero es constante. ¿Sí? Es una constante por una función que varía en el tiempo. Por supuesto, la derivada de u es la derivada de esto, es omega, o sea, la derivada del seno de omega t es coseno de omega t por omega, yo lo puse acá al principio, que usa la regla de cadena, y si uno deriva de nuevo esto, lo que obtiene es, cuando deriva esto, es menos el seno de omega t, o sea que queda menos omega cuadrado por phi por el seno de omega t. ¿Y por qué nos interesa esta derivada? Y bueno, porque si nosotros proponemos esto como solución, tenemos que reemplazar esto acá adentro. O sea, reemplazo u ahí y reemplazo u dos puntos. Y lo que obtengo es esta cosa de acá. Hice un reemplazo nada más. Saco factor común, phi por seno de omega t. El seno de omega t, esto es un vector nulo. ¿Sí? Fíjense que ese 0 está en negrita. Acá hay algo que está mal editado. Bueno. Esto es un vector nulo, y sin embargo este seno de omega t lo puedo pasar, puedo dividir todo por seno de omega t para que esto me quede 1, y acá me va a quedar todo 0 por dividido seno de omega t, sigue siendo 0, entonces quiero decir que matemáticamente eso es viable, y simplemente lo que hago es reordenar este término acá para que me quede k sub c menos omega cuadrado de m por phi igual a 0. Esto que está acá es un problema de vectores y valores propios que se puede expresar poniendo a omega cuadrado como lambda, así que un solo parámetro. Y bueno, esto es un clásico problema de vectores y valores propios generalizados, se llama, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene esto? Esto es básicamente un sistema de ecuaciones algebraicas que tiene esta forma. A, que es una matriz de coeficientes, y que depende de lambda, es una función de lambda, porque está lambda ahí adentro. Esto es A, y lo que está entre paréntesis A, la matriz de coeficientes, que depende de lambda, multiplicada por un vector desconocido igual al vector nulo. Esto es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Cuál es la idea? La idea es encontrar los pares de valores lambda phi que cumplen con esta ecuación. Bueno, no solamente que cumplen con esta ecuación, sino que además queremos una restricción más. Queremos que phi, esta restricción, queremos que phi sea distinto de 0, sea distinto del vector nulo. ¿Por qué? Porque si phi es el vector nulo, vale todo 0, y yo reemplazo eso acá arriba, eso me dice que acá hay un vector todo de 0 multiplicado por una función del tiempo, o sea que u va a ser 0, va a ser siempre 0. O sea que u no se va, o sea, el sistema no se va a mover. La solución es u igual a 0. Y eso es lo que se llama solución trivial, y esa es la solución que no me interesa. Yo quiero una solución que tenga movimiento. Quiero ver si puedo encontrar una solución que sea compatible con este sistema y que represente un movimiento no nulo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de encontrar. Los valores, los pares de valores lambda phi con phi no nulo y que satisfagan esta ecuación. O esta, es lo mismo. Y eso nos va a dar la solución del sistema. O sea, eso nos va a dar esto, que es lo que estamos buscando, la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, hay varias formas de resolver eso. Nosotros vamos a ver lo que se llama ecuación característica. Vamos a encontrar la solución por la ecuación característica.
Este es un método analítico. Y bueno, hay otros métodos, hay métodos iterativos. Probablemente vean en el teórico el método de Todola. Es un método iterativo numérico que tiene su justificación matemática, pero como no es el mejor método numérico, digamos, si uno le pide a MATLAB que encuentre vectores y valores propios, usa otro método que puede estar basado en estado de ola, pero bueno, usa otra cosa, digamos. En definitiva, nosotros hoy vamos a ver ecuación característica. Es importante reconocer que este sistema, como ya hemos dicho, es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Como es homogéneo y queremos que, o sea, hay dos formas de que esta ecuación se cumpla, ¿sí? O que esto sea todo cero, o sea, que esta matriz sea no singular, digamos, su determinante sea distinto de cero, en cuyo caso este tiene que ser cero, es la única forma de que esto se cumpla, digamos, es la solución trivial. O la otra cosa, para que esto no sea cero, que es lo que nosotros estamos buscando, es que este determinante, esta matriz sea singular. Es decir, que el sistema sea compatible indeterminado, que tenga infinitas soluciones, y de alguna manera, una forma de escribir eso, una condición, una forma de escribir esa condición es que el determinante de A sea igual a cero. Si el determinante de A es igual a cero, este sistema es compatible indeterminado y es posible que se satisfaga esta ecuación con phi distinto del vector nulo. Hay que encontrar qué phi, pero con phi distinto del vector. Entonces, eso es lo que hacemos. Bueno, un sistema compatible indeterminado es decir, esto. Decimos, el determinante de A tiene que ser igual a cero. Fíjense ahora, quiero resaltar, que esto es cero, no es un vector nulo. Es cero. ¿Por qué? Y porque el determinante de una matriz es un escalar. Entonces, un escalar lo igualo a un escalar. Esto se llama ecuación característica. Esa es la ecuación característica. Por supuesto, bueno, ya vamos a ver que hay otra forma de expresar la ecuación característica. Esto, el determinante de A, es un polinomio en lambda. ¿Sí? Es un polinomio en lambda. Ahí lo vamos a ver, lo vamos a escribir, el polinomio en lambda para un caso particular simple. Y el polinomio se llama polinomio característico. Cuando al polinomio lo igualo a cero, me queda una ecuación característica. Esa es la diferencia entre un polinomio y una ecuación. Entonces veamos cómo hacemos para resolver este problema. Es decir, veamos cómo hacemos para encontrar los lambda que cumplen con la ecuación característica, y con esos lambda después vamos a poder encontrar los phi que cumplen con este sistema coordenado. Y una vez que tengamos los lambda y los phi, entonces en definitiva vamos a tener los u, que son la solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que estamos buscando. Es largo el camino, pero lo podemos ir haciendo. Para ver cómo se hace, vamos a hacerlo con un caso introductorio. 2 grados de libertad dinámico. Caso simple. Si tenemos 2 grados de libertad dinámicos, entonces en esta ecuación m es de 2 por 2, y k también es de 2 por 2. Esta m es diagonal, ya dijimos, tiene 2 elementos en la diagonal, m1, m2, esto tiene 4 elementos distintos de 0. Bueno, entonces, la idea es resolver entonces esta cosa. Hay que calcular el determinante de A de lambda. Entonces veamos primero qué forma tiene A de lambda. A de lambda es K sub C menos lambda M. Para el caso de 2 por 2 es esto. Fíjense que tengo en la diagonal principal los elementos de K, K11, K22, y le estoy restando menos lambda las cosas de M, M1 y M2. Acá no le resto nada. No es que no le resto nada, es que es menos lambda por el elemento que va acá en M, que vale 0. Entonces, menos 0. O sea, es K12 menos 0. K21 menos 0. Se queda eso, simplemente. Y a esto lo he escrito igual que esta otra matriz, simplemente para decir que cómo es el determinante, ¿no? Para poder calcular el determinante. Este elemento que hay acá es A, esto es B, y así. Entonces vamos a hacer el determinante. Bueno, el determinante de esta matriz es
A por D menos B por C, es decir, los elementos de la diagonal principal multiplicados entre sí, menos los elementos de la contradiagonal. Eso que está acá. Y eso que está ahí lo copié. O sea, lo reemplacé por lo que vale. Es este elemento multiplicado por el otro elemento de la diagonal, que está acá entre paréntesis, menos este por este. ¿Por qué puse K12 al cuadrado? Y bueno, porque la matriz de rigidez condensada es simétrica. ¿Sí? Como es simétrica, esto es igual que esto, por lo tanto esto por esto es igual a cualquiera de ellos al cuadrado. Y el menos este viene de la definición del determinante. Y bueno, esto es el determinante. Cuando yo hago estos productos, esta cosa se transforma en esto. Esto es el polinomio característico. Esto es un polinomio de orden 2 en lambda. Aparece lambda cuadrado por un coeficiente, aparece lambda a la 1 por un coeficiente, este coeficiente tiene menos s incluido, por supuesto, y aparece lambda a la 0, es decir, 1, un término independiente. Cuando a esto lo igualo a 0, me queda la ecuación característica, o sea, el determinante de A, que es esto, el polinomio característico, cuando lo igualo a 0, me queda la ecuación característica. Este polinomio, que es la ecuación de parábola básicamente, tiene dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Y las puedo calcular. Si yo le pongo números a esto, ya lo vamos a hacer. Si yo le pongo números, puedo calcular lambda 1 y lambda 2. Entonces, fíjense que acá está. Esto lo dividí en pasos, nomás que no se lo dije. Primero calculamos los valores propios, lambda 1 y lambda 2. Luego calculamos los vectores propios. O sea, ya resolvimos este problema. Y como ya tenemos los lambda, ahora nos podemos venir a resolver este problema. Metemos los lambda conocidos acá y encontramos los phi. Esa es la idea. Y eso es lo que hacemos acá. Fíjense. Este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver. K sub C menos lambda M es esto de acá. Donde fíjense que ahora los lambda yo le puse, no voy a hacer zoom por las dudas, a los lambda M, a los lambda le puse el I. Porque ahora elegí uno de los lambda, no es cualquiera. Teníamos dos, lambda 1 y lambda 2. Bueno, elijo uno y lo pongo acá. Cuando elijo uno, acá tengo que poner el phi que le corresponde. No lo conozco todavía, pero le pongo un phi. Yo sé que a este lambda, I, le va a corresponder un phi. Y al otro lambda, I, con número distinto, le va a corresponder otro phi. Otro vector, otro autovector. Entonces, yo sé que lambda y phi cumplen con esta ecuación. Entonces, de acá, como yo le conozco lambda, lo único que me falta es conocer esto, y ya lo puedo hacer porque tengo un sistema de ecuaciones que me permite encontrarlo. Ahora, me parece que estaba tapando el micrófono. No me olvido. ¿Y cómo hago? Bueno, resulta que, como este sistema es compatible e indeterminado, hay infinitas soluciones. Es decir que yo tengo que fijar uno de estos dos, darle un valor, y para poder calcular el otro. Porque es un problema indeterminado, un sistema indeterminado. Entonces, yo podría, por ejemplo, fijar la primer componente y decir, bueno, vale 1, no me pongo un valor, 1, por ejemplo, 1. Y luego usar cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de la que sigue. Porque, por ejemplo, la primera ecuación, la de arriba, digamos, es esta cosa por ese valor, más esta cosa por este valor. Esto yo lo conozco, esto también, y a esto le di un valor arbitrario. Por lo tanto, tengo una ecuación donde todas las cosas son conocidas excepto este. Y bueno, ya está, me alcanza para calcularlo. Puedo despejar este. Fíjense que si le pongo phi 1, ahí tengo la ecuación de arriba, y lo que hice fue despejar phi i 2, que es esta cosa. Y puedo calcular porque estos valores son todos conocidos. Por supuesto, con lambda i encuentro un vector, y con lambda j, con lambda 1 encuentro un vector, con lambda 2 encuentro otro vector. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo es el mismo de hace un rato. Bueno, y estas son las matrices de este sistema que yo ya las calculé. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Lo primero que tengo que hacer es el determinante de A de lambda, es decir, el determinante de K sub C menos lambda M. Acá está. Estos son los valores de K sub C, esos son los valores de M, y ahí está el lambda. Eso me devuelve este polinomio, que es simplificado, no sé por qué está la X ahí, tendría un lambda ahí, no sé por qué hice eso, y las raíces de este polinomio son esas. Fíjense que le llamé lambda 1 a la raíz más chica, esto es 2300, y le llamé lambda 2 a la raíz más grande, que esto es 31600. Ya vamos a ver por qué, pero es importante ordenarlas de menor a mayor. Y bueno, ya tengo los valores propios. Ahora, con esos valores propios, puedo calcular los vectores propios que le corresponden. Entonces, tengo la matriz de rigidez condensada. Acá esto es lambda, reemplazo por el valor de lambda. Esto para calcular el phi1, ¿no? Reemplazo por el valor de lambda. Esta es la matriz de masa. Hago esta cuenta. Cuando hago esa cuenta me queda esta matriz. Y le doy valor a uno de estos dos. En este caso yo decidí darle valor al elemento 2, o sea, le di valor a este, es igual a 1, y utilicé la primera ecuación, o sea, hice lo mismo que antes en ese sentido, esto por esto, más esto por esto igual a 0, ahí está, y ahí puedo despejar phi sub 1, 1, phi 1, 1, que vale menos 10,8. Es decir, que el modo 1, el modo asociado a lambda 1, a este valor de lambda, es este. ¿Hasta acá me siguen? ¿O quieren que repasemos algo, que repitamos algo? ¿Qué onda? Yo no entendí por qué se tiene que fijar, porque vio de que el sistema para hallar cada uno de los phis, phi 1 y phi 2, tendrían infinitas soluciones, o sea, Sí. tendrían infinitos phis. ¿Por qué se elige, digamos, justo phi 1, 2 igual a 1 para hallar phi 1, 1? O sea, ¿por qué hallamos solamente uno de esos infinitos phis? Eso Bueno, es lo que... está bien, escúchame. Lo que le pasa a este sistema es que tiene infinitas soluciones, es decir, hay infinitos vectores. Vamos a decir que esto es phi y estos son las componentes de phi, ¿no? O sea, phi esto es un vector, ese vector es todo esto. Phi 1 es un vector que tiene todo esto adentro, o sea, es como el vector U. El vector U, vamos a ver, che, si lo tengo escrito en algún lado eso. Bueno, no, está siempre como vector. El vector U tiene dos componentes, U1 y U2. Ujú. Acá. U tiene U1 y U2, que en este caso valen 1 y 0, bueno, pero son U1 y U2. Bueno, phi de la misma manera. Quiero encontrar ese lugar donde estábamos calculando cosas, acá. Phi, que es el vector phi, tiene dos componentes, en este caso, que es 2 grados de libertad dinámica. Podría tener más. Entonces, ¿cuántos phi satisfacen este sistema de ecuaciones? Infinitos. Ujú. Pero no cualquier phi, solo algunos. Todos los vectores, o sea, una vez que yo encuentre una solución, cualquier solución multiplicada por un escalar me va a dar solución también. Ah, bien. O sea, no cualquier phi, sino algunos. Pero para poder encontrar uno de todos esos infinitos, al menos uno, tengo que tomar uno de estos dos, el que yo quiera, y darle un valor. También el que yo quiera. Le podría poner 1000, si quiero. Yo le puse 1. Pero le puedo poner 1000, 0,7. O sea, lo que se me ocurra, menos 33. No importa. Agarro uno y le pongo un valor arbitrario. Cuando le pongo un valor, ya sí es como que, sin saber cuál, yo ya elegí una solución del sistema. De las infinitas elegí una. No sé cuál es, no sé bien, pero elegí una. Y después, con ese valor, yo ya puedo determinar, ahí como que determiné el sistema, porque ahora me queda, o sea, tengo dos ecuaciones que están relacionadas entre sí, y cada una de ellas me permite encontrar el valor de la otra que no fijé. O sea, si yo acá fijo phi 1, 2, o sea, esta cosa de acá, le doy un valor arbitrario, que en este caso vale 1,
porque lo elegí así, cualquiera de las dos ecuaciones de este sistema, la ecuación de arriba o la ecuación de abajo, me permiten encontrar este phi11. ¿Por qué? Y porque tanto en la ecuación de arriba como en la de abajo va a aparecer phi11 como incógnita, como única incógnita. Yo Sí, sí. podría... ¿Cómo? O sea, claro, o sea, hallamos una solución y las otras soluciones sabemos de que van a ser múltiplos escalares de esa, entonces estarían determinadas. Exactamente. Fíjate que si vos a toda ¿cómo se demuestra eso de los múltiplos escalares? Si vos a toda esta ecuación la multiplicas por un escalar, ese escalar podés hacer que actúe sobre esta matriz o podés hacer que actúe sobre este vector. Claro. Y sobre este. Cuando a este vos lo multipliques por un escalar, este va a seguir siendo 0. Y cuando a este lo multipliques por un escalar, va a cambiar, pero la relación entre los elementos no va a cambiar. O sea, si este es la mitad que este, siempre va a ser la mitad. Por más que uno valga 10 y 5, o 2 y 1, o no sé, 16 y 8, lo que sea, siempre va a ser la mitad, por ejemplo, si esa es la relación entre ellos. Vamos a escalar el vector, pero la relación entre ellos siempre va a ser la misma. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Bueno, excelente. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, ahora, esto del escalado nos viene de 10 porque nos permite ir a lo siguiente, lo único que nos falta. ¿Qué es esto? El sistema de ecuaciones es compatible e indeterminado, por lo cual cualquier múltiplo escalar de la solución es también solución. Eso quiere decir que el vector propio no tiene longitud definida. Es decir, esto es un vector propio, y esto dividido 1.000.000 también es un vector propio. Y esto multiplicado por -1 también es un vector propio. Yo lo puedo escalar al vector de la manera que me quede conveniente, como yo elija. Hay varias formas de escalar el vector. Hay una que es muy utilizada, que es normalización respecto a la masa, ya vamos a ver qué es eso. Pero la que usamos nosotros es dividir el vector por el elemento con valor absoluto mayor, para que nos quede igual a 1 el número más grande en valor absoluto. Por ejemplo, en este caso, dividimos a todo el vector por menos 10,8. Entonces, cuando hacemos eso, este número nos queda 1 y este nos queda en valor absoluto menor que 1. Va a cambiar el signo, porque lo divido por un número negativo, pero va a cambiar el signo. De hecho, fíjense que acá yo lo dividí por menos 10,8 y obtuve este vector. Y nos quedamos con esto. O sea, este es el vector phi1 que elegimos en este curso. Normalizamos respecto de la mayor componente. También se suele usar eso. Y bueno, si aplicamos el mismo procedimiento, pero en lugar de usar este lambda 1, usamos lambda 2, pero hacemos todas estas cuentas usando lambda 2, y normalizamos, llegamos al otro vector propio, que es este. Simplemente es hacer las mismas cuentas, pero llegamos al otro vector. Quiere decir que ahora tengo un par ordenado, lambda 1, phi 1, y tengo otro par ordenado, lambda 2, phi 2. Cada uno de esos pares ordenados, qué lejos está, metido acá adentro, me resuelve esta ecuación. Ya lo vamos a ver, eso lo digo después, de nuevo, más abajo, pero eso es así. Bueno, ahora, bueno, justo eso está acá. Interpretación de los vectores y valores propios, porque hasta acá son vectores y valores propios, no me dicen nada de, o sea, no hemos visto ninguna interpretación de la estructura, o de qué significan estructuralmente. Entonces, veamos eso. Vector y valores propios como solución del sistema de ecuaciones. O sea, lo que hemos hecho es, intentando resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, que es un sistema de ecuaciones porque es una ecuación matricial, propusimos esta solución, y por haber propuesto esa solución, llegamos a este problema de vector y valores propios. Y encontramos cómo calcular los vectores y valores propios, que son estos pares ordenados. Lambda, phi. Por supuesto, lambda es
omega cuadrado. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese cambio? Lo voy a mostrar acá de nuevo porque ese cambio es importante, porque nos relaciona los lambda con los omega, fundamental. Acá. Fíjense que este lambda cuadrado, como es una variable al cuadrado, yo la reemplacé, pasé de acá a acá, poniendo un lambda. Entonces, lambda es igual a omega cuadrado. O, otra forma de decirlo, omega es igual a la raíz cuadrada de lambda. ¿Sí? Y eso no es poca cosa, porque en realidad la cosa que nos da información estructural, el valor que nos da información estructural es omega. Porque omega es la variable que aparece en la solución que nosotros propusimos. Nosotros dijimos, mire, para resolver esta ecuación diferencial, yo creo que una opción es expresar a u como un vector constante por el seno de omega t. Y hay que ver cómo encontramos omega y cómo encontramos phi. Bueno, ya lo encontramos. Entonces ahora tenemos un montón de pares ordenados. Omega phi, o sea, lambda phi, y lambda es lo mismo que omega, de alguna manera, es la raíz cuadrada, pero si conozco uno, conozco el otro. Tengo un montón de pares ordenados, omega phi, que puedo meter acá adentro, y sé que si los meto acá adentro, esto es solución del sistema. Es decir, los meto acá adentro, los reemplazo acá, y esto funciona. Quiere decir que cuando la estructura vibra sin carga, vibra con esta forma, con un vector propio, con el seno de omega t, donde omega es la frecuencia asociada a ese vector propio. La estructura se mueve, vibra, manteniendo una relación de amplitud fija entre sus grados de libertad dinámico, es decir, los elementos, este con este, tienen siempre la misma amplitud, la misma relación de amplitud. Esto siempre va a ser el 18,5% de esto. Si esto vale 1.000.000, esto va a ser el 18,5% de 1.000.000. Si esto vale menos 33, esto va a ser el 18,5 de menos 33. Y lo mismo si vibra con este otro. Puede vibrar en este, puede vibrar en este, o puede vibrar en una suma de modos. ¿Está bien? ¿Por qué puede vibrar en una suma de modos? Porque si esto, poniendo phi1 y omega 1, es solución de esta ecuación diferencial, la suma de este con otro que tenga phi2 y omega 2, la suma también es solución. Eso se puede hacer a mano rápidamente. Si hay una propiedad de ecuaciones diferenciales, ¿sí? La suma de soluciones de la ecuación diferencial lineal es una solución de la ecuación diferencial lineal. Y, bueno, la variación en el tiempo depende de la frecuencia. Estos vectores phi, los vectores propios, son los modos de vibrar de la estructura, o la forma modal. Y son una propiedad de la estructura. Lo hemos obtenido a partir de los valores de K y M, solamente. Lo único que interviene para encontrar los phi es K y M. Y por supuesto, junto con los phi aparecen los omega. O sea que tanto los phi como los omega son una propiedad dinámica de la estructura. Nos dicen cómo la estructura se mueve cuando vibra en vibración libre. Son como el alma de la estructura en términos dinámicos. Nos dice cómo la estructura se siente cómoda al responder ante una carga. Tiene una propiedad matemática muy importante que nos permite diagonalizar el sistema de ecuaciones. O sea, este sistema se vuelve diagonal. Eso se llama descomposición modal y lo vamos a ver, no sé si vamos a llegar a ver algo el jueves o directamente ya la semana que viene. Pero fundamentalmente es eso. Y los omega i se llaman frecuencias naturales de vibrar, y hay una para cada modo, y bueno. Son como las frecuencias naturales que ya vieron ustedes. Para un grado de libertad dinámico, acá son para varios. Ya van a ir viendo un poco más de esto a medida que pasen las clases. Y una cosita más que me gustaría decir hoy, en realidad tenía que dar varias cosas más, pero me parece que vamos a llegar hasta acá nomás, son los modos interpretados como estados de deformación. Fíjense que los phi tienen dos componentes, phi1, o sea, esto. Phi1 tiene dos componentes, phi1,1 y phi1,2. Y phi2 tiene el phi2,1 y phi2,2. Estas dos cosas son las que se usan para definir U. Es decir, cuando el seno de omega t vale 1, U vale phi. Por lo tanto, los phi son estados de deformación de la estructura, que pueden estar escalados
con el seno, pero son estados de deformación. Por ejemplo, acá yo he dibujado, con los phi que obtuve antes, la estructura, fíjense. Esta es la forma que adopta la estructura cuando se deforma con la forma modal 1. Como yo elegí que esto valiera 1 porque yo lo normalicé de esa manera, esto vale 1 y esto vale menos 0,0925. ¿Cómo sé que el menos es para abajo? Y bueno, porque cuando definí la estructura, en algún momento yo tengo que tomar, yo acá estoy diciendo, mire, U1 es positivo a la derecha y U2 es positivo para arriba. Eso es una convención que yo tomo cada vez que hago un dibujito de estos. Por ejemplo, acá todas estas cosas están definiendo cuál es el sentido positivo adoptado, ¿no es cierto? Yo podría adoptar para otro lado, que yo giro para el otro lado, lo que yo quisiera. Perdón, acá. Y bueno, y esta es la forma que toma la estructura cuando se deforma con phi2. Profe, según el estado de phi 1 es, o el estado modal 1, Sí. el ángulo que tendría que haber en la intersección de las dos barras no debería ser 90 grados o ahí se achica eso. Bueno, es difícil dibujar estas cosas. En principio uno podría considerar que el nudo permanece recto, que el ángulo permanece recto, pero acá, o sea, yo sé que tengo que obligar al punto medio de la barra horizontal a bajar, Va a bajar, el sí. punto medio de la barra vertical a moverse hacia la derecha. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la deformación acá? Hay un artículo en el LED, escrito por Breuer, que se llama 50, tiene el número 50 y es cómo graficar modos, algo así, y ahí habla de esto, y ahí, bueno, es extenso y está muy bueno, me parece que es muy importante que lo lean, pero, porque aparte habla de muchas otras cosas, de las estructuras y de los modos, más que graficar. O sea, les va a dar un conocimiento más profundo de todo el tema que le va a salir también para los parciales y para el coloquio, así que véanlo. Pero no sé cómo sería esto si eso no pudiera girar o sea, está bien, sí, tal vez no está bien representado. Esto es una aproximación. ¿Qué tendría que hacer? Claro. Resolver el problema, calcular cuánto gira el nudo y hacer algo ahí. Pero ¿Esto sí, tiene ¿cómo? alguna relación con la parte cuando estudiamos la ecuación de la elástica? ¿O ya al estar en dinámica no corresponde, digamos? La deformada de toda la estructura debería tener relación con la elástica. Por supuesto, sí, 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 sí. Estos son, en principio, polinomios cúbicos, digamos. Que es lo que uno obtiene generalmente al integrar la elástica cuando sale del modelo de Bernoulli. Pero bueno, obviamente, sí, la ecuación de la elástica tiene que cumplir con esto, con las condiciones de borde, todo. Uno podría hacer el análisis que hacen mecánica de las estructuras y encontrar esta función para la elástica, ¿sí? Fíjense acá, que acá sí respete los 90 grados. Sí, ese está bien. O sea, o tiene más asociada esa idea de los 90 grados. Sí, sí, sí. Bueno, podría modificarlo ese después. Tengo varias cosas que cambiar de esta presentación. A ver, les hago una preguntita antes de terminar la clase. ¿Cómo encontrarían los diagramas de esfuerzo de esta estructura, de este phi 1? Con la ecuación del desplazamiento por K. O sea, con cada una de las soluciones multiplicada por K sacamos la fuerza. Algo así. ¿Cómo se llaman las soluciones esas que vos estás mencionando? Mm, los desplazamientos, los grados de libertad dinámica. Es algo hay algo que vimos hoy. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿O no? ¿Estados unitarios? ¿Puede ser? Claro. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo phi 1, uno de los modos,
uno de esos modos, tomo uno, por ejemplo, phi1. Entonces, phi1,1 es el desplazamiento que ocurre acá. Phi1,2 es el desplazamiento que ocurre acá. O sea que, cuando esta estructura se deforma según el modo 1, yo puedo obtener sus diagramas, sus reacciones y demás, combinando linealmente los estados unitarios con los elementos de phi puestos acá, en los lugares estos de los elementos rojos. ¿Se entiende eso? Esa es la idea de los estados unitarios. Dice, mire, usted tiene un estado de deformación fijo, conocido, por ejemplo, phi1. Phi1 tiene dos desplazamientos, un desplazamiento de este grado de libertad y un desplazamiento de este. ¿Usted quiere saber cuáles son los diagramas? Bueno, tome los diagramas de acá, que ocurren cuando este se mueve 1 y este se mueve 0, y multiplíquelo por lo que se mueve este. Y tome los diagramas de acá, que son los que ocurren cuando este se mueve 1 y este se mueve 0, y multiplíquelo por estos desplazamientos. Y sume todo. O sea, básicamente con estos elementos estoy escalando los diagramas de acá y estoy escalando los diagramas de acá y los sumo. Y al sumarlo obtengo los diagramas de todo esto. Esa es la idea de la superposición y del uso de los diagramas de los estados unitarios. Lo mismo podría hacer para phi2, por supuesto, pero en lo que acá se llama U1 y U2, acá se llama phi2,1 y tome ese valor, y acá se llama phi2,2 y tome ese valor. Yo pongo estos dos valores acá, sumo todo, por supuesto los diagramas son estos, ¿no? Son los que están acá. Esto es una representación simplificada de los estados unitarios. A esto lo multiplico por lo que vale el primer elemento de phi2, a esto lo multiplico por lo que vale el segundo elemento de phi2, sumo todo y me da los diagramas de esfuerzo de este sistema, de esta estructura con esa deformación. ¿Está bien? ¿Está ahí? Hola. Profe, tenía una consulta. ¿Esos phi1, phi2 deberían ser ortogonales, digamos? Porque no No. necesariamente, ¿no? Los modos era algo que teníamos que ver hoy, pero no llegamos con el tiempo, y lo iba a presentar de acá directamente de unas notas de Breuer, que son tomadas directamente de las notas principales. Lo vamos a hacer el jueves, lo vamos a ver el jueves a esto, que son las propiedades de ortogonalidad de los modos, y los modos son ortogonales, pero son ortogonales respecto de la matriz de masa y respecto de la matriz de rigidez, no ortogonales entre sí directamente. La ortogonalidad esa que vos has estudiado en álgebra es, por ejemplo, que vos querés hacer phi1 y phi2, los vectores phi1 y phi2 ortogonales, ver si son ortogonales. ¿Qué haces? Haces phi1 transpuesto por phi2 y te tiene que dar 0. ¿Está bien eso? Sí, sí. Bueno, eso es como si al medio le pusieras la matriz de identidad. Imagínate que tenés phi1 transpuesto por la matriz de identidad de 2×2 por phi2. Ujú. Es lo mismo. Si haces las cuentas te da lo mismo, porque la matriz de identidad no cambia nada. Sí, sí. Bueno, ahora, en lugar de la matriz de identidad, sacale y pone la matriz de masa. Si ese producto te da 0, quiere decir que phi1 y phi2 son ortogonales a través de la masa, se llama. Ah, bien. Sería como un producto interno ponderado, un producto interno distinto, digamos. Sí, exactamente. Y si en lugar de poner la matriz de masa, poner la matriz de rigidez y también te da 0, decir que son ortogonales a través de la rigidez. Ah, bien, bien. Y en realidad eso cumplen los vectores propios para el problema de vector y valores propios generalizado, cumplen con eso. Son ortogonales a través de M y de K. No necesariamente entre sí, así con la matriz de identidad, digamos. Sería la versión más simple. Claro, claro. Gracias, profe. De nada. Y eso lo vamos a ver la clase que viene y es súper importante para hacer lo que después se llama descomposición modal. Bueno, chicos, yo les agradezco que hayan estado, que me hayan escuchado. Si no tienen ninguna duda más, cerramos la clase acá y nos vemos el jueves. Gracias a usted, profe. Que tenga buenas noches.
Bueno, Gracias, Mauro. Buenas noches. listo chicos, nos vemos. Un Chao, profe. saludo. Buenas noches. Chau, chau.